Queremos seguir los pasos de nuestro amado Jesucristo. Así como Él amó, Él perdonó nuestras transgresiones. De la misma manera nosotros, iglesia, tener ese reflejo del corazón de Cristo. Porque Él nos cuida. En Salmos 91 nos dice: bajo la sombra del Omnipotente estamos, y no hay nada que los pueda separar de su amor. Eres tú nuestro Salvador. Eres lo único que necesitamos, Señor. Y hoy venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. En debilidad fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti, cánticos de liberación, de angustias me guardarás.
Tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti. Tú eres, Señor, nuestro Redentor. Tú eres el que nos cura y nos sana. Y hoy le queremos cantar a nuestro Padre Celestial, amén. Yo le invito a que pueda ponerse de pie y nos pueda acompañar con las palmas. Hoy vamos a salir de nuestra rutina, normalmente escuchando así, ¿no? Y hoy podemos cantarla con las palmas. Su palabra nos dice, ¿no? En Salmo 150, que todo lo que respire, alabe a Jehová. Hoy le cantamos, bueno es alabarte, Señor. Pongo las palmas. Lo cantamos. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, dile, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, dile. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Sí, Señor. Bueno es alabarte, Padre. De día y de noche te cantaremos salmos a ti. Y en tu nombre, todos juntos le cantamos, amén. Porque Él es grande, su misericordia no se compara con nada. Decimos, bueno es alabarte, Señor, tu nombre, por siempre.
y gozarme. Porque bueno es alabarte, Señor. Hoy por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabarte, Señor. Ya. Sí, muchas gracias. Para tomar su lugar. Gloria a Dios. Qué hermosas alabanzas, ¿verdad? Que alegran el corazón, nos hace reflexionar, nos hace escuchar no nuestra palabra de nosotros, sino la palabra del Señor. Así que hoy también vamos a invitar al pastor Miguel Quintanilla. Él es pastor de la Iglesia Majestad de las Asambleas de Dios. Pase, pastor Miguel Quintanilla. Él estará orando también por este CLF. Lo recibimos con fuertes aplausos al pastor. Gracias. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al amado Espíritu Santo de Dios. Señor Dios Todopoderoso, vamos a orar, pónganse de pie, hermanos. Creo que hemos un día más, segundo día de seguir aprendiendo, y por eso les damos gracias al Señor. Gracias porque nos llenamos más y más para dar a otros, lógicamente. Cerramos nuestros ojitos, amados pastores, pastoras, en este lugar tan hermoso que Dios está usando a la Iglesia Buenas Nuevas. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, por una nueva oportunidad y un día nuevo, Señor, para seguir, Señor, teniendo más conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por tus siervos y siervas que has puesto en sus corazones de ser parte de esta enseñanza del seminario bíblico, Señor, de la Iglesia Buenas Nuevas. Padre, apresura también los pasos de los que estarán llegando, Padre. Amado Padre Celestial, sabemos, Señor, nada de lo que hacemos es en vano. Usted está ganando mucho favor de parte de Dios. Tenemos que entender, lo hacemos por amor y por la salvación que el Señor nos ha dado, nos ha encontrado para poder servirle en lo bueno y en lo malo, para darle gracias a Dios. Y tantos miles de personas todavía faltan conocer la palabra, Señor. Padre, danos la visión. Queremos soñar, Padre amado, salir de misiones a otros lados. Yo sé que el Señor, cuando uno desea, sueña, el Señor logra y nos lleva a lugares exactos donde está necesitándose la palabra a los no alcanzados. Padre, en esta tarde, Señor, al disertante del doctor Pablo Chin, Señor, Padre amado Dios, úsalo a los que van a poder disertar, Señor, temas importantes acerca del tabernáculo del antiguo y el tabernáculo moderno, y también el tabernáculo que se armaba en el desierto. Gracias, Padre, un lugar de oración, de consagración para nuestras vidas. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, Padre, con todo corazón. Abremos nuestros corazones para recibir el alimento espiritual que necesitamos todos nosotros. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amén, Pastor. Muchas gracias. Sí, seguidamente tomen su asiento, amados pastores. Invitamos también al pastor Juan Carlos Torres de la Iglesia Luz y Vida. Él nos estará dando unas palabras de aliento para los pastores, para la iglesia, para los líderes del futuro.
Bienvenido, pastor. Bueno, primero, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saludar. Muy buenas tardes, hermanos. Amén. Dios que me los bendiga en esta tarde. Cuál privilegiados somos para aprender la palabra del Señor, ¿no? Necesitamos ese alimento espiritual cada uno. Cada uno, hermanos, tenemos que esforzarnos. Y en el nombre del Señor les bendigo. En el nombre del Señor también les felicito por ese tiempo, ¿no? Dar a Dios. No es en vano. Hemos empezado la carrera y tenemos que terminar esa carrera, hermanos. La meta es llegar, hermanos, lo que dice la palabra, hermanos, ¿no? Ese es el objetivo, hermanos, ¿no? Entonces, en esta tarde, pastores, a todos los presentes, Dios que me los bendiga, hermanos. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, pastor. Ahora vamos a tener un tiempo de palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios, hermano? ¿Amén, pastores? Así que yo también quiero escuchar palabra porque hay un tema precioso que Dios ha preparado en esta tarde. El tema es el origen de la Biblia y quien nos estará compartiendo es el pastor Antonio Michel Sánchez. Él es director del Occidente de Sociedad Bíblica Boliviana. Lo recibimos con fuertes aplausos al pastor. Tengan todos muy buenas tardes, paz del Señor, amados siervos, siervas, y qué gusto tenerles en esta tarde. La anterior gestión compartí un tema muy bonito que era el origen mismo de las Sagradas Escrituras. Y me traje, no sé cuántos estuvieron, me traje la Biblia del oso y me traje una Biblia pequeñita, la Biblia más chiquitita que existe a nivel nacional, más o menos de este tamañito, Antiguo y Nuevo Testamento. Y luego expusimos también. Hoy quiero compartir un tema que es bastante necesario e importante, porque muchos cuando compran una Biblia dicen, ¿y quién es el autor? Y quiero hablarles precisamente de las versiones bíblicas. Porque usted va a escuchar varias versiones, yo sé que los pastores saben el tema, pero ahora vamos a recordar un poquitito referente a las versiones bíblicas. ¿Conocemos algunas versiones bíblicas? ¿Alguien me puede nombrar? La famosa Reina Valera 60. Hay pastores que dicen, yo no cambio la Reina Valera 60, dice, ¿no? ¿Otra versión? Dios habla hoy, una bonita versión, un lenguaje muy sencillito, para los niños, los recién convertidos, un buen material. Otra, por favor. Nueva Traducción Viviente. Creo que le voy a dar un premio ahí a la hermana ahí. Nueva Traducción Viviente, un lenguaje igual sencillo, que algunas sirven para hacer estudios y otras no. Otra versión. La Septuaginta, ya, muy bien. Otra. Textual. K2. Dios habla hoy. Reina Valera 60, que ahora voy a compartirles ella. Y bueno, vamos entonces a entrar a las versiones bíblicas. Y yo quiero compartir precisamente para que todos podamos conocer de dónde vienen todas las versiones. Y algunos pastores dicen, yo siempre voy a estar con esta porque esta es la original, dice. Otra dice, Reina Valera 1909, es mucho mejor. Dice otra, no, yo voy a usar de la Biblia del oso, dice, ¿no? Incluso hasta el lenguaje es tan antiguo que no se puede leer, dice, pero no, esta es la más antigua. Y vamos a leer entonces, por favor, la primera, gracias. Vamos a descubrir que hay dos tipos de orígenes en las Sagradas Escrituras. La primera es el texto crítico y la otra es el textus receptus o el texto recibido. Entonces, voy a darles a entender cómo es esto. Lo voy a hacer de manera muy práctica para que no sea muy pesado, muy didácticamente para que usted lo pueda entender. Y recordarles a los pastores que lógicamente ya saben. La siguiente, por favor.
Bueno, no vamos a hablar de los textos masoréticos porque son los textos que han sido recopilados. Vamos a ir a la siguiente página, por favor. Gracias. Ahí vamos a hablar. La primera, el Textus Receptus. Aquellos que están tomando nota o si quieren sacarle fotito, el Textus Receptus o el texto recibido. Se decía Textus Receptus porque en ese tiempo el latín estaba fuertemente posicionado por los romanos, ¿no? Estaba en latín, por eso es Textus Receptus, pero en español sería texto recibido. ¿Qué es este texto? Es un documento que se ha hecho en el Nuevo Testamento y ahí están los datos generales, se lo voy a dar lectura. Dice, nombre común que se le dio al texto griego universal del Nuevo Testamento a finales del siglo XVI. Hubo un hombre que se llamaba Erasmo de Rotterdam. Este hombre era un religioso que empieza a recopilar todos los fragmentos del Nuevo Testamento, las cartas de Lucas, de Mateo, y empieza a recopilar de Pablo, todos los documentos, y hace el Nuevo Testamento en griego. Su nombre era Erasmo de Rotterdam. Usted sabe que los apellidos eran de acuerdo al país donde vivían, ¿no? Pues Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Miguel de Cervantes, sería Antonio de la Paz, más o menos, ¿verdad? Entonces, lo propio. Entonces, Erasmo recopila todo y dice otros nombres sinónimos que tiene este mismo documento. Se llama el texto bizantino, texto imperial, texto tradicional, texto de la Reforma, texto del mayoritario. Esos nombres tienen, pero todo el mundo conoce más como el Textus Receptus. No se trata, dice, de un solo texto, sino de una familia de varios pergaminos, documentos que ha recibido o ha recopilado. Pero dice, de los 5,000 manuscritos, son coincidentes más o menos el 90%, que todo coincidía. Mire, ¿cuántos documentos reunió? Alrededor de 5,000. Agarró, armó y le costó más o menos aproximadamente cerca a 10 años este trabajo. Entonces recopiló y Erasmo agarra y presenta al rey. Cuando presenta al rey, este documento se viene a hacer el texto base para que todas las Biblias, que ahora la que usted tiene ahí, hayan venido de este documento. Todos empezaron a agarrar y del texto, cualquier traducción que querían hacer era de este documento. Cuando viene Lutero y dice, yo lo voy a hacer en alemán, agarra lo propio. ¿Cuál fue su documento madre? El Textus Receptus. De pronto viene Casiodoro de Reina. ¿De dónde saca la Biblia del oso? Del Textus Receptus. Entonces, ¿cuál fue el documento madre? La base de todo lo que han hecho, este documento que se llama el texto recibido o el Textus Receptus. Pero hay otro documento más, el siguiente por favor. Este es el otro documento, no se olvide, Textus Receptus. Y viene ahora este otro documento que se llama el texto crítico. Resulta que en este tiempo, en el siglo XVI, todos empiezan a hacer las traducciones. Ahí viene la Vulgata también. Jerónimo agarra y hace la Vulgata. ¿Pero de dónde? De este mismo documento, y entonces todos empiezan a trabajar de este documento. Pasa mucho tiempo y aproximadamente en el año de 1947 encuentran unas cuevas. Un pastor estaba caminando, se le pierde la ovejita y encuentra una cueva. Mira la cueva y en la cueva encuentra muchos pergaminos, cantidad de pergaminos en tinajas guardadas y una gran documentación. ¿Qué era eso? Eran nuevos documentos, los escritos. Ahí encuentran todo el libro de Isaías completo, documentos antiguos. ¿Dónde eran? Las cuevas de Qumran. Los pastores ahí van a decir, ah, claro, ya saben los pastores. En el Mar Muerto encuentran en las cuevas de Qumran precisamente estos documentos que se llama el texto crítico. Los estudiosos le dan ese nombre. ¿Por qué? Y aquí están los datos
generales, lo que les decía. Se encuentran en las cuevas de Qumran, estos manuscritos, en el Mar Muerto en el año 1947. Aquí están los datos. El texto crítico se basa en una combinación de la evidencia textual, dice, de los antiguos escritos. Ahí están los textos alejandrinos, bizantinos, occidentales. Aparte de ello, el texto crítico, dice, moderno, es el resultado de la crítica textual del siglo, ¿cuánto? 19. Ahora, piense, siglo XVI, ¿cuál era el texto? El texto Receptus. Y en el siglo XIX, en 1900, mucho más después, ya casi en nuestros tiempos, recién descubren este otro documento. De este documento y hacen comparaciones y encuentran que casi el 90% de todo coincidía. Había mucha coincidencia y dice, a ver, veremos estos documentos. Miraban, veremos ahora de Erasmo de Rotterdam, del texto crítico, del Textus Receptus, agarraban y decían, sí, es correcto. Agarraban y encuentran de Lucas, agarran Lucas y comparan con lo que había hecho y dicen, sí, es correcto. Y en todas las comparaciones, tanto el Textus Receptus y el texto crítico, hay una similitud de aproximadamente del 90 al 95% de similitud. Entonces, hay dos fuentes. De estas dos fuentes vienen todas las versiones que usted conoce. Después vamos a ver otras más, pero de acuerdo al tiempo que nos dé. Este texto crítico corrobora todo el documento, todo el trabajo histórico que le tomó a Erasmo de Rotterdam en el año 16. La siguiente, por favor. Ahora mire, y esto es importante, esta información. El Textus Receptus y el texto crítico difieren principalmente en la base de los manuscritos. ¿En qué? Mire la primera. El Textus Receptus se basa en pocos manuscritos tardíos en el siglo XVI, periodo bizantino, principalmente de la Edad Media, en ese tiempo. Ese tiempo era muy duro, porque recuerden, en la Edad Media les quemaban a las mujeres que no tenían la misma ideología, perseguían a los que no seguían la línea del emperador, los quemaban, los martirizaban. Era duro, es duro, muy duro ese tiempo. De ese tiempo está ahí la Biblia Reina Valera 60, de ahí sale, ¿no? Está también la King James, no sé cuántos conocen la Biblia King James, es la traducción en inglés, la King James. Bueno, y el texto crítico, dice, utiliza miles de manuscritos antiguos y diversos, incluyendo el alejandrino del siglo IV. Y el bizantino más, dice. De ahí, del texto crítico, viene la Dios habla hoy, lenguaje actual, nueva traducción viviente, etc. Entonces, cuando hablamos de las versiones, solamente hay dos fuentes. La fuente del texto crítico y la fuente del Textus Receptus. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante estos datos? Porque en las congregaciones hacen estudios, hacen análisis bíblico, exégesis se llama, ¿verdad? Cuando hacen un estudio para dar palabra a la iglesia. Esta información de las traducciones históricas son muy importantes. Aquí solamente voy a dar algunas de las muchas que se tiene. Los textos originales de las primeras versiones, menciona, los textos se redactaban primero en ¿qué? Hebreo, arameo y griego. ¿Durante qué tiempo? 1000 años. Y sabe que el Antiguo Testamento era todo hebreo. Y el hebreo antiguo no tiene vocales, no tiene comas, no tiene espacios, no tiene acentos. Para los traductores ha sido un largo proceso de tiempo para hacer adecuadamente con los judíos una traducción adecuada del Antiguo Testamento.
Ahora bien, dice, ahí viene, alguien dijo ahí, la Vulgata también dijo, ¿no? La Vulgata latina. Precisamente fue trabajado por Jerónimo. Toda la Biblia en hebreo y griego lo trabaja para hacerlo en latín. Pero ese tiempo, ¿cuántos sabían leer? Eran muy pocos. Jerónimo pensó y dijo, la Biblia está en un idioma que no se puede entender. La vamos a hacer en un lenguaje mucho más vulgar y común. Por eso se llama Vulgata latina. Lo vamos a hacer mucho más vulgar para que todos entiendan. Entonces trabajó para que sea más entendible. Lastimosamente no llegaba mucha gente porque no todos sabían leer. Recuerde que en ese tiempo era un privilegio entrar a la escuela y era mucho nivel el saber leer. Así que a pesar de todo el esfuerzo de la traducción, era muy limitante para Jerónimo y se difundió lógicamente en el espacio de todo el área geográfica de Europa. Posteriormente vienen las traducciones medievales, renacentistas, y pasa el tiempo y usted va a recordar varios como Martín Lutero, por favor, ahí que hace el tema de la reforma, ahí clava sus postulados, pero todo este proceso y todas las Biblias que vienen debajo de toda esta gente, solamente había dos fuentes. No se olvide, Textus Receptus y el texto crítico. Ahora, la siguiente, por favor. Vamos a pasar la siguiente más. Ahí está incluso la Biblia del Oso. La Biblia del Oso lo hace Casiodoro de Reina y de la misma manera agarra el mismo documento. ¿De dónde viene? ¿Del texto crítico o el Textus Receptus? Del Textus Receptus. Agarra Casiodoro de Reina y hace la traducción. Luego viene Cipriano de Valera y hace la Biblia del Cántaro. Luego se juntan y hacen el trabajo de la Reina Valera. Ahí está Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que se juntan y hacen la revisión 1960, donde muchos tienen. ¿Cuántos leen la Reina Valera 60? Sí, muchos. Las iglesias tradicionales dicen, no nos movemos porque es la más antigua. ¿Por qué? Dicen, esta es la fuente importante. Ahora, mire, cuando hablamos de las traducciones bíblicas, le voy a dar los tres tipos de traducciones. La equivalencia formal, las Biblias formales, donde ahí se encuentra la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, la Biblia hispana, la Biblia textual. ¿Alguien ahí mencionó la Biblia textual? Ahí está. Son de traducciones formales. Luego viene la equivalencia a las dinámicas, las Biblias de traducciones dinámicas. ¿Cuáles vendrían a ser esa? Ahí está, la Nueva Versión Internacional. ¿Alguna vez alguien ha leído la Nueva Versión Internacional? Correcto. Para algunos les es mucho más fácil y es más entendible. También está la Nueva Traducción Viviente. Otra traducción para muchos dice, para mí es ideal porque es mucho mejor la Nueva Traducción Viviente. Y finalmente está la traducción libre. De ahí viene la traducción del lenguaje actual, la TLA. Cada vez que usted compra una porción bíblica para niños, todos los materiales de niños, la mayor parte de nuestros trabajos de Sociedad Bíblica Boliviana está en un lenguaje tan sencillito como el lenguaje actual. ¿Por qué? Para que sea entendible para los primeros lectores. Usted no va a encontrar, o va a ser muy poco los materiales que usted encuentra, unas porciones bíblicas en Reina Valera 60. Más es en TLA, para que el niño pueda entender el mensaje. También ahí está la Biblia Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy también es una traducción libre. Esto nos ayuda un poquito para entender de dónde vienen, pero recuerde, ¿cuáles son las madres? Textus Receptus y texto crítico. Ahora, yo quiero complementar algo más. La siguiente, por favor. Entre estos dos versículos, entre estas dos fuentes, el texto crítico hace cuestionamientos de algunos versículos bíblicos
que cuestionan en la Reina Valera 60. Ahora mire, yo le he puesto ahí algunos versículos bíblicos. Si alguien tiene la Nueva Traducción Viviente, va a ver que estos versículos no los va a encontrar. Voy a darle un ejemplo. Mateo capítulo 6, versículo 13. El texto crítico dice, emite la doxología final cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso no está en la Nueva Traducción Viviente. Aquellos que tienen que están más basados en el texto crítico dicen, no están los originales. ¿Cuál es la idea? ¿Qué creen que haya pasado? Los bibliólogos, los analistas dicen, lo que pasa es que cada vez que los copistas venían y copiaban, recuerde que cada vez que copiaban y encontraban la palabra de Jehová, ¿qué hacían? Encontraban la palabra y se purificaban, se lavaban, se oraban y nuevamente continuaban. Y si nuevamente venía la palabra Jehová o Yahvé, agarraban y nuevamente tenían una ceremonia tan especial porque escribían el nombre del Señor. Y varios de los copistas trabajaban y tenían notas a un lado. Esas notas, muchos dicen, era una nota de uno de los copistas, pero no se encuentra en los originales. Entonces, este es un debate de algunos versículos donde el texto crítico cuestiona al Textus Receptus. Por eso hemos dicho que en el 95% es todo igual. Si usted lee una versión bíblica y luego agarra la otra, va a encontrar mucha similitud. La diferencia es que algunos son traducciones literalmente establecidas y otras son más contextualizadas. Le voy a dar el ejemplo. La Biblia del Oso, que es la más antigua, agarra y dice, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Dice, crió. Y uno dice, ¿crió? Sí. Luego va a la Reina Valera 60 y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la forma incluso de redacción es así. Pero en las otras versiones ya cambian, ya no dice en el principio Dios creó los cielos, dice Dios creó en el principio los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque la manera de hablar del hispano es también de otra manera. Entonces usted va a encontrar variantes sin afectar el mensaje general. Yo quiero entrar ahora a algunas, como hay algunas cuestionantes. Hay una traducción que no hemos mencionado. No sé cuántos han leído la Reina Valera contemporánea. ¿Alguien tiene la Reina Valera contemporánea? Muy bien. Ahora voy a presentarle esta versión. La versión Reina Valera que hasta más o menos unos 10 años está saliendo. Y este tiempo está saliendo, como dicen vulgarmente, como pan caliente. ¿Por qué razón? Porque la Biblia Reina Valera contemporánea no lucha con el Textus Receptus ni lucha con el texto crítico. ¿Qué hace? Agarra todo lo que está en la Biblia y lo que cuestiona el texto crítico, Reina Valera, esta Reina contemporánea lo pone en corchetes. Entonces, Reina Valera 60, el Padre Nuestro termina, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Eso dice Reina Valera 60. La Nueva Traducción Viviente no hay. La TLA no hay. Entonces, ¿qué pasa con esta? Este se pone en el medio y dice, voy a poner esta, pero lo voy a poner en corchetes para que no se peleen ni esta ni esta. Va a estar en corchetes para que sepan que puede ser un documento, que puede ser añadido, lo que sea, pero va a estar. Esa es la diferencia. Sigue siendo Reina Valera contemporánea porque en la Reina Valera 60 dice, salúdense con ósculo santo.
Y los jóvenes, la nueva generación, dice ósculo, van al diccionario. Ósculo, beso, dice, ¿no? Esa es la Reina Valera 60, porque es su lenguaje antiguo. Dice, saludaos, estéis. Los textos de la Nueva Traducción Viviente dice, estad, son. La Reina Valera contemporánea ya no tiene que ir con la palabra antigua y le pone la palabra moderna, dice, salúdense con beso santo. Sin perder la esencia de la Reina Valera, sigue usando con palabras modernas. Otras versiones no tienen el mismo contexto, pero esta sigue manteniendo Reina Valera, pero no pierde esa esencia y le sigue dando el valor que le corresponde. Es lo propio, cuando uno mira en la versión Reina Valera 60, dice el calcañar. Calcañar, los jóvenes, ¿qué hacen? Para los pastores, los mayores ya sabemos calcañar, ¿verdad? Los jóvenes agarran y tienen que ir, talón, dicen, ¿no? Entonces, esta dice talón. Las medidas en codos que están en Reina Valera 60, estas están en centímetros. Entonces ya no dice son tantos codos, son tanta la medida. Me encantó ayer lo que el expositor, el pastor, compartía y daba directamente en centímetros el tabernáculo. 50 centímetros por 25. Y cuando usted ve la Reina Valera contemporánea, está en centímetros. Dice, son tantos codos de altura el tabernáculo. Esta ya está, como el pastor compartía, en centímetros, 2,5 metros. A veces luchamos cuando miramos, ¿y el arca? Pero está en codos, está en pies. Acá está en centímetros. Entonces, cuando hablamos, amados hermanos, amadas hermanas, de las versiones bíblicas, uno tiene que aprender dos temas que son importantes. La primera, la palabra tiene que llegarme con facilidad. Debo entenderla, debo comprenderla. Y es la finalidad que tiene Sociedad Bíblica a través de todos los países, de que pueda llegar la palabra a cada rincón. Yo le voy a dar un solo ejemplo ya casi para terminar. En una de nuestras giras, fuimos a un cantón de una provincia y una señora muy mayor, de aproximadamente unos 70, 80 años, vino con una bolsita y había guardado ahí billetitos y monedas para tener una Biblia de letra grande. Dijo, pastor, aquí está, me he guardado harto tiempo, qué bien que han venido Sociedad Bíblica. Y agarramos, claro, y las Biblias de letra grande, de cierre, todo está entre 200, 250, etc. Y le dijimos, aquí tiene letra grande, grande, gigante. Yo no miro bien, le trajimos ahí la Biblia grande, número 19, su letra bien grande. Aquí tiene, hermana. ¿Cuánto está? Aquí está, a ver, ¿alcanza o no alcanza? Era más de 200 el costo de la Biblia. Y cuando empezamos a contar las moneditas, los billetitos, no alcanzaban ni a 70 bolivianos. ¿Qué cree que hicimos? No, falta, no puede llevar. Para nada. Hermana, cabalito está, le dijimos. Muy bien, aquí tiene su Biblia. Y nos quebrantó el corazón, porque agarraba y lloraba. Tanto me he reunido para tener la palabra del Señor, decía. Y cuando dijo, agarró y empezó a leer, pastor, sí, no entiendo. ¿Por qué? Y dijo algo, y ahí voy por las traducciones. Dijo, no entiendo porque dice aquí palabras que no estoy entendiendo bien. A ver, ¿qué dice? Bienaventurados los limpios. ¿Qué es bienaventurado? Ay, hermana, tráiganle otra versión. Le trajimos la Reina Valera contemporánea. Esta versión. Felices, dichosos, dice. Felices, dice. Los que lloramos somos felices. Esta me quedo. ¿Cuánto vale? No se preocupe, siga nomás.
Hermanos, qué facilidad cuando hay una Biblia que la gente puede entender y llega la palabra del Señor. Y es a eso lo que nos referimos en este tiempo. Y yo pedía a quienes estaban organizando hablar sobre las versiones. A veces nosotros podemos regalar a uno que recién se convierte en una Reina Valera 60, que para hacer un estudio, para ser es excelente. Pero a uno que recién se convierte, regálale un lenguaje, una versión que pueda entender. Un lenguaje actual, un Dios habla hoy. Una Reina Valera contemporánea que no se pelea con ninguna de las dos fuentes. Y yo precisamente he traído algunas de ellas que están al final, vamos a verlas. Tengo Biblia para mujeres, para varones. Y su costo es sencillo, es barato. Las Biblias más económicas valen 39 bolivianos. Ahora estamos al final a 20 bolivianos. Una Biblia a 20 bolivianos. Es un pesito más y es como una Coca-Cola. Estoy haciendo propaganda más. ¿Y qué mejor regalo que una Biblia? Alguien que recibe al Señor con lenguaje sencillito. Y mire, esta es una versión joven de jóvenes, para jóvenes. Le muestro rápidamente. Tiene espacios para que pueda escribir, tiene gráficos, tiene mensajes para que pueda colorear. Adelante tiene detalles muy importantes, divisiones de la Biblia, por qué tienes que leer la Biblia, datos generales que todo joven debería saber, espacios para pintar. Y le cuento, para que no digan, el pastor no la está comprando, no la está charlando. Mi hijo tiene esta Biblia, mi hijo mayor. Él ha empezado a colorearla y a pintarla y dice, papi, esta la entiendo muy bien. Él es joven, tiene 24 años y esta la maneja. Y sabe, a mí me ha ayudado bastante. Hay una Biblia que tiene 4 versiones en una para hacer estudios. Y quiero terminar con esto. Amados siervos, siervas, ustedes que son maestros, que enseñan a la iglesia, que comparten a los niños, a los jóvenes, denles la oportunidad de que el alumno o la alumna entienda la palabra del Señor, que pueda comprender. Y si le he mencionado estas dos fuentes, es para que usted vea cuáles son sus orígenes y usted tenga la sabiduría y el discernimiento de decir, lean esta versión, lean esta. Porque algún niño va a decir, profe, ¿por qué no hay Juan 5:17? ¿Por qué no hay, por ejemplo, los 3 dan, no sé cuántos hemos visto esta porción que dice, y estos 3 dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo? Nueva traducción viviente no hay. ¿Pero por qué no hay? Lea una versión donde sí tiene y no confunda. Sociedad Bíblica Boliviana les ofrece todas las versiones posibles. Hay Biblias de estudio, desde la Kadush, la Peshita, que tiene hasta el arameo, y pueden hacer los estudios que vean. Quiero terminar mencionando que cada vez que usted compre una Biblia, así como le dije, una Reina Valera 60, una contemporánea o ahora que tenemos económicas, un porcentaje se va a las iglesias en los distintos lugares donde a veces no hay congregaciones. Son obras pequeñas. Y llevamos paquetes de Biblias, porciones para niños, y usted cuando compra ese material hace que sea efectivo y vamos y le decimos, pastor, hermano, hermana, esas Biblias son para ustedes. ¿Cuánto cuesta? Nada. Porque es el trabajo que nosotros hacemos. Sociedad Bíblica Boliviana no puede hacer el trabajo si la iglesia no la difunde. Gracias a ustedes seguimos trabajando y llegando a otras comunidades. Ahora estamos teniendo la Biblia en lenguaje de señas, el libro de Lucas. ¿Se imagina? Aquellos que son los muditos, como les decimos probablemente, con la discapacidad que no. Agarra con el celular, la ve. ¿Cuánto cuesta? No le cuesta nada, es gratis. Para los no videntes tenemos la Biblia en braille. Y ahora estamos teniendo otros materiales que seguimos trabajando para poder alcanzar a aquellos que a veces uno dice, ¿cómo vamos a poder llegar?
Hay comunidades donde no saben leer todo. Tenemos unas Biblias del tamaño de mi celular, de este tamaño, que agarra, se enchufa y está todo el Nuevo Testamento, en castellano, en aymara, en quechua, aymara, en guarayo, en chipaya tenemos, en varios lenguajes nuestros. No hay electricidad en el campo, tiene su panel solar. En el solcito se calienta y da. Es de noche, está nublado, no ha salido el sol. Tiene su cuerdita y sigue funcionando. ¿Cuánto le cuesta? Nada, amados hermanos. Es el trabajo que hace Sociedad Bíblica para que podamos llegar a esos lugares donde a veces la iglesia no llega. Y gracias a usted que compra Biblias, podemos hacer ese trabajo. Quiero agradecerles por este tiempo, sin antes hacer una oración con ustedes. Bendecir sus vidas y que esta ponencia les haya bendecido y hayan ampliado un poquito más el conocimiento para que sepan el origen de lo que tiene la versión bíblica que usted lee. Hagamos una oración. Señor bendito, queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra ha llegado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu grandeza, tu misericordia está sobre cada uno de tus hijos. Derrama, Señor, siempre tu amor y tu sabiduría a través de tu Espíritu Santo para que cada vez que leamos la palabra podamos entenderla, Señor bendito. Danos la sabiduría para saber interpretar tu palabra adecuada y correctamente. Bendecimos estos tiempos, estas jornadas de aprendizaje, Señor, con tu siervo también, porque aprendemos, nos instruimos y recibimos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Sí, amados pastores, vamos a presentar un video promocional del CLF. Este CLF es el Congreso de Líderes Cristianos a nivel mundial. El pastor Oxopar, presidente del CLF, él con la necesidad de que los pastores sean fortalecidos en la palabra, se inició en el año 2017 en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Vamos a presentar el siguiente video del CLF. Muchas personas se esfuerzan por llegar a ser buenos samaritanos. Tratan de leer la Biblia con más diligencia, orar y predicar. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, el número de seguidores de Cristo disminuye y los ministros jóvenes escasean. ¿Acaso nos hace falta esforzarnos más? ¿Lograríamos más si trabajáramos con más fuerza? ¿Y si en realidad somos como el hombre que cayó en manos de ladrones y se siente desamparado? La salvación es considerado un tema complejo, por lo cual no debe tomarse a la ligera. Se dice que para recibir la salvación uno debe cumplir la ley y hacer buenas obras. No obstante, con el paso del tiempo parece que la carga del pecado se hace más pesada. ¿Estás cumpliendo cabalmente la ley? ¿Se ha resuelto tu pecado? ¿No somos acaso personas que desde el principio no hemos podido cumplir la ley? Si nos convirtiéramos en el hombre que cayó en manos de ladrones y dejáramos que Jesús trabajara, la fe sería sencilla. Las historias tan complejas de la Biblia pueden parecernos difíciles de entender, pero si solo creemos será sencillo entenderlas. Si creemos en el hecho de que Jesús perdonó nuestros pecados y nos hizo justos para siempre, la fe es algo sencillo. El CLF, fundado por el pastor Oxopart, fundador también de Misión Buenas Nuevas, tiene como fundamento la fe. El CLF comenzó en Nueva York en 2017. Presentó diversos e innovadores programas basados en la fe, la importancia de negarse a uno mismo y confiar únicamente en la palabra de Dios. Ha celebrado conferencias alrededor del mundo, inspirando y ayudando a pastores y líderes cristianos a unirse bajo un mismo lema:
Volvamos a las Santas Escrituras. También ofrece planes de estudio en línea, particularmente la educación para el desarrollo del intelecto establecida desde la sabiduría adquirida en la Biblia ha causado un impacto significativo a nivel mundial. Las actividades del CLF han conmovido los corazones de los pastores, líderes cristianos con interés en conocer acerca del Evangelio, la formación ministerial, el trabajo misionero, el ministerio juvenil y el liderazgo, entre otros, aprendieron sobre sí mismos y trabajan junto al CLF. Después del encuentro en África, cada vez se levantan más líderes y pastores que se unen superando las barreras ideológicas o denominacionales, esperando una nueva ola en el cristianismo de cada nación. En Oceanía, la Iglesia Metodista de Fiji ha firmado un memorando de entendimiento con Misión Buenas Nuevas, no solo apoyando activamente el CLF y eventos juveniles, sino a varias naciones insulares del Pacífico Sur a través de los encuentros con pastores del CLF. En Norteamérica, el CLF organiza sus eventos 2 veces al año, dirigido a pastores de todo el mundo, encendiendo la impresionante llama del Evangelio. Pastores que se han conectado a través de estas reuniones apoyan activamente los eventos relacionados con el CLF y participan compartiendo el Evangelio. Asimismo, los estudios bíblicos del Pastor Oxopark se transmiten en varios canales, incluyendo CTN en Estados Unidos, esparciendo así el Evangelio a lo largo del país. En Europa, la historia del cristianismo es larga, aunque su influencia ha disminuido gradualmente, dando un paso de fe se declara la presencia viva de Dios. Recientemente, por medio de intercambios activos, los líderes cristianos de cada país están preparando un avivamiento del Evangelio para esparcirlo a lo largo de toda la región europea. En 2019, representantes de 5 países de Centro y Sudamérica anunciaron una declaración conjunta en apoyo al CLF y se comprometieron a compartir juntos el Evangelio. A pesar de la pandemia del COVID-19, el CLF se ha llevado a cabo en línea y activamente en el continente. Igualmente, encuentros pastorales y giras de seminarios bíblicos han continuado en colaboración con grandes denominaciones en cada país, encendiendo la llama del Evangelio cubriendo toda la zona de Centro y Sudamérica. En países principalmente budistas de Asia, la fuerza del CLF también está ganando terreno. En India, encuentros a gran escala se han llevado a cabo con el apoyo y la respuesta de pastores locales representativos, los cuales atraen multitudes de más de 300,000 personas. De forma similar, los encuentros del CLF se llevan a cabo mensualmente en Tailandia, Filipinas y Birmania con un número cada vez mayor de pastores participantes. Entre ellos, la Conferencia Mundial del CLF llevada a cabo en Corea del Sur cada julio se ha establecido como una nueva red donde pastores de todo el mundo se reúnen para examinar estrategias para un evangelismo global. La veracidad del Evangelio es compartida por el CLF. Sus numerosas actividades misioneras basadas en el Evangelio brillan alrededor del mundo, produciendo cambios en las regiones y países donde están ubicados los pastores del CLF. Los pastores asociados al CLF están incrementándose en número en cada continente. El mensaje que comparte no se trata de rechazarse mutuamente, sino de abrazarse unos a otros en Dios. Creemos que si las personas unen su corazón con el Evangelio, este mundo será hermosamente transformado. Lo que ahora proponemos es ir más allá de pensamientos aislados que se basan en palabras y sobrepasar regiones y países para hacerse uno mismo en el Evangelio. Necesitamos ser como el hombre asaltado por ladrones, incapaz de hacer algo y reunirnos detrás de la cruz de Jesús, regresando a la palabra. Al descansar, es Jesús quien trabaja en el mundo. Volvamos a las Santas Escrituras. Un aplauso fuerte, fuerte. ¿Qué les pareció el video, amados pastores? Muy hermoso, ¿verdad?
la obra del Señor, volvamos a las Sagradas Escrituras. Ese es el tema también que el CLF prepara para los pastores: 100% la gracia, 100% la fe, 100% la obra de Dios. Así que en esta tarde vamos a agradecer también al pastor Antonio Michel. Él estuvo impartiendo aquí una clase sobre la Biblia. Y los pastores que están acá pueden hacer preguntas ahí al pastor Antonio Michel, que él estará, con gusto les estará hablando acerca de la palabra de Dios. Les estará mostrando algunos ejemplares que él ha traído en esta tarde. Vamos a pedir a todos los pastores un breve descanso, ¿sí? Vamos a tomar un rico cafecito para que hemos preparado, ¿no?, para todos los pastores, que puedan pasar a la parte de atrás para que puedan servirse y conocerse, saludarse por unos 10 minutos más, ¿sí? Invitamos a todos los pastores que pueden pasar por la parte de atrás. Vamos a hacer un receso y luego vamos a invitarlos a que vuelvan a pasar, porque el pastor Shim estará compartiendo la palabra de Dios, ¿sí? Ahí tenemos al pastor Antonio Michel. Él estará mostrando sus ejemplares.
escuché por primera vez el Evangelio en el año 2019. Y desde esa época yo vengo trabajando juntamente con la Misión Buenas Nuevas y con el CLF, y he viajado por 8 países. Dios me permitió viajar por 8 países junto al CLF, porque yo creo que es palabra de Dios que Dios ya preparó para nuestra vida. Así que también vamos a invitar, esta tarde, queremos invitar al coro Nueva Alegría, que estarán alabando 2 temas. El primero es ¿qué sería de mí? Y el segundo es En la cruz. Vamos a recibir al coro Alegría con fuertes aplausos.
manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza. Mas con él yo salvaré.
si has oído su voz, ven aceptale hoy, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sí, qué preciosas alabanzas. ¿Les gustó estas alabanzas, amados pastores? Cuando escuchaba estas alabanzas, me llegaba mucho a mi corazón. Dios está preparando los corazones de los líderes para poder compartir la palabra. Pero antes que pase el pastor Pablo Shin, ya estará llegando, en unos minutos ya está llegando el pastor Shin, queremos invitar también a nuestro amado pastor Marcelo Espejo, presidente y pastor de la congregación, esta preciosa iglesia Generación de Fuego. Vamos a recibir al pastor Marcelo Espejo, que también dará unas palabras de aliento y una oración antes de que empiece el pastor Shin. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos pasando un tiempo muy maravilloso desde el día domingo, hoy, ayer. Una bendición tan grande estamos recibiendo. Gracias a Dios, porque tenemos que dar gracias al Padre Dios, porque Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que podamos ser nosotros salvos. Bueno, el pastor Pablo Shin ha compartido aquel tema muy importante realmente, ¿cierto? De los dos deudores, ¿verdad? Pero como un deudor con 10,000 talentos que nunca jamás se puede pagar. Pero aquello así, perdonado, dice, ¿no? Pero ¿cómo de haber sido perdonado, hermanos? Él tenía también a alguien que le debía 100 denarios. ¿Qué significa realmente 100 denarios? 3 meses de jornada más 10 días. Y esos 3 meses, 10 días, quiso sacarlo a su acreedor. Pero realmente no hay conciencia muchas veces en el corazón, ¿no? El mundo del corazón realmente, ¿cierto? Bueno, estamos congregados, gracias a Dios. Y damos también gracias a los hermanos que están acá presentes y también al pastor Michel, que él había sido, o es decir, director regional Occidente Sociedad Bíblica Boliviana. Bendecimos su vida, bendecimos a los pastores también de la misma forma. Bienvenidos todos, porque ahora van a llegar más hermanos y vamos a seguir recibiendo. Hoy en la tarde, muy importante realmente, ¿cierto? Este tabernáculo del Antiguo Testamento, ¿no? Para tiempos modernos o tiempos finales. Estamos recibiendo muy bien. Yo estoy con mi Biblia, con mi agenda para poder anotar, porque muchas veces, ¿cierto? Nos escapa de la mente, ¿verdad? Entonces, mejor es apuntar. Entonces, lo que está apuntado, pues, entre mañana pasado vamos a ir viendo. Amén, hermanos. Damos gracias realmente al Señor. Yo estoy en particular muy agradecido porque yo también he hablado al pastor Pablo Shin que podía visitarnos realmente, ¿cierto? Porque necesitamos palabra. Y en toda ocasión recibimos algo más siempre, algo más nuevo va a haber. Así como hoy en la tarde algo más nuevo va a haber. Cada día, ¿cierto? Es nueva las cosas, ¿verdad? Así es, hermanos. Vamos a orar. Por favor, de pie tal vez podemos ponernos, ¿no? Sí, con mucha reverencia al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos contentos, muy agradecidos, Padre. Nuestro corazón realmente, ¿cierto? Conectado contigo, Dios mío. Estamos contentos, alegres, Padre. Por el hecho mismo de que tenemos domingo, lunes, martes, este gran evento, por supuesto que sí. Y el pastor Pablo Shin ha traído una palabra del cielo realmente, ¿cierto? Como estamos recibiendo en cada sesión que se comparte. Dios mío, oramos en el nombre de Jesús también por el pastor
Pablo Chin, como también, Dios mío, Pastor Park, porque él es la cabeza realmente de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Oramos en nombre de Jesús por todos sus colaboradores que le ayudan en el mundo entero o que están llevando el Evangelio, Señor, al mundo entero. Y mucha gente en este tiempo, sobre todo como vemos, Padre, se están convirtiendo al cristianismo. Ahí podemos ver realmente, ¿cierto? Dios está abriendo los corazones a aquellos incrédulos aún todavía. Dios mío, Señor mío. Señor Dios, una vez más agradecido a ti de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me más. Sí. Bien, amados pastores, llegó la hora más importante de este CLF. Les invitamos a que puedan apagar sus celulares, poner en modo silencio. No se salgan afuera porque aquí está la bendición de Dios. Vamos a invitar al pastor Pablo Chin, presidente de la Misión Buenas Nuevas, México, Centroamérica y el Caribe. Recibámoslo con fuertes aplausos.